Bueno, según la Fundación Paz Ciudadana, solo un 27% de las personas que cumplen penas en libertad regresan al sistema penitenciario en 3 años, mientras de quienes cumplen penas en el sistema cerrado, la mitad de los egresados vuelven en calidad de condenados a la cárcel. Queremos conversar de estos temas, las medidas alternativas a la prisión, con el ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Estos y otros temas también, ministro. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí en el canal 24 Horas conversando con nosotros. Ayer el presidente presentó un proyecto de ley bien importante, y dentro de las cosas que se hablaba en este proyecto era transformaciones al Código Penal, modernizar el Código Penal de nuestro país. ¿Cuán necesario es modernizarlo? Porque, por ejemplo, todavía el Código Penal tiene algunos delitos que son, por ejemplo, se va presa una persona que no mantiene el ornato o el jardín de su casa y no encapuchado. Pero eso va a generar otra serie de problemas que le van a competir a usted también. Bueno, efectivamente, a ver, el Código Penal efectivamente es un código que ha sido modificado durante el curso de toda su historia. Y consecuentemente hoy día tiene incoherencias. Probablemente, por ejemplo, delitos contra la propiedad tienen altísimas penas, y delitos que protegen la vida, la integridad de las personas tienen penas menores. Y si hoy día el código tiene una cierta desestructuración. Por delitos similares se contemplan penas diversas. Y eso se debería principalmente porque, bueno, falta una comisión que lo revise íntegramente. Ahora, nosotros estamos hoy día preocupados del Código Procesal Penal, Procesal Civil, ¿ya? Ese es nuestro gran objetivo como gobierno, porque durante el gobierno anterior se sacó el Código Procesal Penal. Hoy día queremos modificar y modernizar la justicia procesal civil. Pero indudablemente existe una preocupación a nivel parlamentario que compartimos en torno a formar una comisión que revise el código, que integre nuevas figuras, porque hoy día efectivamente hay muchos delitos que al momento de configurarse el código eran existentes. Me refiero a los delitos por internet, etcétera. ¿Y eso le va a generar algún tipo de más trabajo? Obviamente. Dificultad, mayor trabajo? Claro, porque se van a tipificar nuevos delitos, esos otros delitos se van a borrar. Por ejemplo, el ejemplo que le ponía yo, que veíamos hace un tiempo en la Comuna de Providencia, cuando una persona se fue a cumplir reclusión nocturna por no regar su jardín. Yo creo que en ese caso ¿Cómo se va a equilibrar eso? Más bien era una infracción a ordenanzas, que la persona fue sancionada con multa, y la persona, al negarse a pagar la multa, en definitiva tuvo que tener reclusión nocturna. Ya, pero ¿cómo va a mantener ese equilibrio? No, aquí lo que se trata es tener una mirada global del código. Es probable que haya algunos delitos que tienen una pena muy alta y otros que tienen una connotación en ese momento menor y tienen penas menores. Hay que mirar el código sobre cuáles son los grandes objetivos de la sociedad, y de acuerdo a eso uno le imputa penas a uno más y a otros menos. Ministro, hablemos sobre este proyecto que fue anunciado ayer y que cambia o que viene a endurecer un poco las medidas que resguardan el orden público, que sanciona los saqueos, por ejemplo, que busca sancionar también a los encapuchados. ¿Qué objetivo persigue? Y no sé si nos puede entregar algunos detalles. A ver, yo creo que la ciudadanía hoy día percibe una necesidad cada vez mayor de seguridad. El tema por la seguridad pública es un tema muy preocupante. Y efectivamente se han suscitado hechos lamentables como es el saqueo. Uno perfectamente podría considerar el saqueo de que podría ser un hurto, es decir, uno se apropia de algo directamente, o un robo, se apropia de eso con violencia. Pero muchas veces ese saqueo también tiene connotaciones sociales, participan grupos de personas, se aprovechan de las circunstancias propias, y es por eso que queremos también regular la situación de distinguir claramente en lo que son manifestaciones dentro del marco de la Constitución y hechos de violencia producto de las mismas, o que atentan contra carabineros, o que utilizan a encapuchados, o que sencillamente realizan saqueos. Nosotros creemos de que es necesario fortalecer en esos ámbitos a la autoridad, porque si no lo hacemos, en definitiva también de una otra manera vinculamos a quienes hacen uso legítimo del derecho de manifestación con aquellos que en definitiva lo único que buscan es la destrucción de la propiedad privada y pública. Perdón, ¿y qué agrava un saqueo respecto de un hurto simple? Bueno, un hurto simple es, por ejemplo, que yo tomo esta pantalla y me la llevo, no ejerzo ninguna violencia. Si usted la tiene, esta pantalla, en un lugar cerrado y yo entro y la destruyo y me la llevo, es robo. Pero si yo entro, destruyo, ingreso con violencia, es un saqueo.
Y usted, en ese sentido, ministro, comparte las declaraciones que estábamos viendo, realizó ayer el presidente Sebastián Piñera, que hizo una crítica a los fiscales y a los jueces que revisaran sus criterios, en el fondo, cuando tuvieran que tomar una decisión respecto a los detenidos? A ver, la preocupación que expresa el presidente es una preocupación también que comparte la ciudadanía. La ciudadanía le cuesta entender que ustedes, como medio de comunicación, muestran filmaciones donde un carabinero está en el suelo, donde un sujeto le está sacando el casco, donde un tercero lo está golpeando fuertemente, donde esta persona queda herida y en definitiva la persona luego sale en libertad y tiene que ser la Corte de Apelaciones la que revoque esta libertad. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? ¿Los jueces es una cuestión de criterio, una cuestión de interpretación de la ley o la ley? Puede ser un conjunto de todas, es por eso que queremos modificar las leyes para darle a los jueces mayores atribuciones, pero obviamente también hay elementos de criterio. Y tanto hay elementos de criterio que las Cortes de Apelaciones, en este caso, han revocado la decisión del juez. Quiero decirles que el presidente de la República tiene atribuciones constitucionales también en esta materia. Si bien es cierto que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, la propia Constitución establece que el presidente de la República puede hacerle presente a la Corte Suprema su parecer respecto a la conducta de los jueces. Hay otra medida que lo que se busca es tipificar como delito las tomas, por ejemplo, de lugares, endurecer las penas respecto o las sanciones respecto a las interrupciones de tránsito, algo que tiene mucho que ver con las situaciones de conflicto estudiantil que estamos viviendo hoy. ¿Qué tipo de sanciones podrían recibir las tomas en un colegio, por ejemplo? Yo creo que primero hay que señalar que existió durante el gobierno de la presidenta Bachelet también una comisión que estuvo trabajando lo mismo. Y también se está mirando hoy día lo que es legislación comparada, qué sucede en otros países. Yo creo que hay que distinguir entre el derecho de una persona a protestar y el derecho que cuando lo hace impide el ejercicio de terceros. Me pongo en un caso concreto. Hay estudiantes que quieren estudiar y hay otros estudiantes que no quieren estudiar. Ambos tienen derechos iguales a ejercer sus legítimas aspiraciones. Pero cuando un grupo de ellos se toma un establecimiento e impide que otros ejerzan sus derechos constitucionales, efectivamente hay una violación de derechos constitucionales de terceros. Este es el equilibrio que queremos lograr. Cuando una persona protesta, y lo hace con autorización de la autoridad, mejor dicho, comunicando a la autoridad, sin destruir a terceros, sin perjudicar la libre circulación de terceros, pero eso es un derecho constitucional que obviamente que vamos a proteger absolutamente. ¿Y cómo se sanciona a quien infringe ese derecho? Bueno, es por eso que queremos modificar la ley, para establecer claramente que no pueden ser tomados lugares públicos, hospitales, lugares de circulación, porque lo que se busca ahí no es ejercer la libre manifestación, sino que efectivamente prohibir el ejercicio de terceros. Ministro, ¿cómo evitar que la tipificación de más delitos aumente o no aumente el hacinamiento en las cárceles? La ley establece en este caso delitos de hasta 3 años. ¿Ya? Me refiero por lo general, no estoy refiriendo específicamente. Y esto va a traer como consecuencia que las personas no tengan que ir necesariamente a cumplir penas privativas de libertad. ¿Y qué pasa ahí? El cumplimiento de la pena privativa de libertad tiene que ser algo relativamente excepcional. Está comprobado de que si nosotros mandamos a la cárcel a cumplir una pena de encierro, en definitiva, para que la gente nos entienda más claramente, a personas que tienen bajo nivel de cultura criminógena, estamos uniendo personas con culturas criminógenas distintas y probablemente cuando la persona salga va a salir peor de lo que entró. Sí, me queda dando vueltas algo del tema anterior, de esto de retipificar lo que significa tomar su lugar público, un colegio, una universidad o un hospital, por la contingencia que estamos viviendo. Le quiero pedir su opinión un poco más política en este sentido. ¿Es un buen momento para introducir o para impulsar este tipo de cambios? Porque obviamente aquí hay una mesa de diálogo que está comenzando a funcionar y yo no sé si los estudiantes van a estar tan de acuerdo con esta discusión y con estas medidas en este momento. Yo creo que lo prudente es conocer el proyecto en sí, ver efectivamente la tipicidad o la descripción de la conducta que hace, la sanción que establece. Y el Congreso Nacional se abocará a eso en la Cámara de Diputados. Ya, pero ¿usted no cree que esto puede hacer ruido en la discusión actual? En el sentido de que una de las medidas de presión que han tomado hoy los estudiantes en los colegios, por ejemplo, son las tomas. Bueno, pero que la toma efectivamente es un ejercicio de una acción de fuerza que perjudica a terceros.
Si usted tiene que entenderme que si yo quiero estudiar y no me dejan estudiar, ¿dónde quiere que estudie esa familia? Ya, pero es un buen momento discutirlo ahora. Le pregunto su opinión política A ver, en ese sentido. sumamente franco, siempre es bueno discutir. Ahora, usted hablaba ministro, del tema de la reincidencia, de las penas con cárcel en el fondo, con sistema cerrado, y que la persona que va a la cárcel, por lo general, al mezclarse con otros individuos de mayor peligrosidad, en el fondo se contamina, por decirlo de alguna manera así. ¿Cómo se está trabajando al interior de las cárceles para la rehabilitación, en el fondo, de las personas? Mire, yo visité recientemente la cárcel de Santiago, una cárcel muy antigua, donde penitenciaría. La penitenciaría, la PENI, ¿cierto? Sí. Donde se están haciendo esfuerzos por arreglar algunas zonas de la penitenciaría, algunos patios. Pero quiero decirle que las condiciones constructivas en sí mismas dificultan severamente la posibilidad de reinserción desde el punto de vista educativo y laboral. Por mucho que yo vi una pequeña escuela, vi gente trabajando en los patios, la verdad es que es muy difícil. Entonces, el tema de fondo es cómo primero hacemos un uso racional de las cárceles. Que no todos vayan a las cárceles, queremos que la gente cumpla plenas alternativas, por ejemplo, trabajos comunitarios, que haya lugares donde no tengan que ir a encerrarse en las casas, sino que tengan brazaletes, revisar las penas nuevamente de quienes tienen que ir a la cárcel y quienes no tienen que ir. Y luego tenemos que lograr que las cárceles no sean un lugar del ocio. Cuando yo estoy todo el día sin hacer nada, obviamente lo que hago es pensar cómo primero alimento a mi familia y cómo salgo de ahí. Ahora, pero cuando usted dice que no todas las personas vayan a las cárceles, ¿no se contrapone con lo mismo que decía ayer el presidente de la República y que lo reforzaba, esto de trancar la puerta giratoria? ¿Qué señal se le da en el fondo a la gente? Efectivamente lo que queremos es que quienes cometan delitos de alta peligrosidad o que efectivamente perjudiquen la marcha de la sociedad deben ir a las cárceles, pero quienes tienen posibilidad de reinserción tienen que recibir sanciones que les permita educarse y reinsertarse. Sí, ministro, y en ese sentido este estudio que ha hecho Paz Ciudadana al parecer viene a reforzar esa idea, en el sentido de que aquí se establece que solo el 27% de quienes cumplen penas en libertad vuelven al sistema carcelario, mientras que aquellos que van a la cárcel, salen, regresan en torno a un 50% con una nueva condena. Así es. De ahora en adelante, ¿cómo se van a impulsar mayores medidas alternativas y qué tipo de medidas alternativas? Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo se habla del brazalete. Yo no sé en qué estado está hoy el tema del brazalete en Chile. Bueno, el brazalete hoy día en Chile todavía no existe porque estamos en la etapa final de tramitación de una modificación legal en la ley 18.216, está en el Senado, el honorable Senado está en la Comisión de Constitución, los senadores han hecho un notable esfuerzo para tramitarla. Nosotros esperamos tener la ley este año sancionada porque tenemos que luego hacer un proceso de licitación de los brazaletes electrónicos. Esto implica una inversión notable en dólares, toda una tecnología, porque no se trata de poner el brazalete, se trata de que la persona esté monitoreada por una central de monitoreo, donde por cada pantalla van a haber 40, 50 personas que van a estar siendo monitoreadas. No en todo el país se puede realizar esto, tenemos que tener capacidad de cobertura satelital y queremos ir implementando esto gradualmente. Esto nos va a significar también un cambio cultural. La gente lo que espera es que mandemos a todos presos. Y por otro lado tenemos un cambio cultural donde Gendarmería hoy día está enfocada principalmente en el cuidado de imputados y condenados, y tenemos que ir cambiando para que el cuidado no solamente sea de imputados y condenados, sino que sea una labor de reinserción de estos en la vía civil. Ministro, el hecho de que no se construya finalmente esta cárcel en Alhué ha significado un retroceso en el plan penitenciario del gobierno de construir estas 4 cárceles. Ahora no está muy claro dónde se va a construir. Y se lo aprovecho de preguntar, ¿dónde va a ser reubicado? ¿Es un retroceso? A ver, efectivamente es un problema para nosotros, pero mayor problema era construir una cárcel en una zona que bien es cierto que el terreno calificaba, era muy distante, era difícil trasladar al personal de Gendarmería todos los días desde Milipilla a Santiago para llegar más de 2 horas, era una zona de curvas. En definitiva, producía un trastorno muy significativo a la gente de Alhué. ¿Y por qué se pensó en ese lugar? Bueno, porque es muy difícil encontrar lugares. Todo el mundo quiere que mandemos a la gente presa, pero nadie la quiere tener cerca. ¿Y dónde entonces se podría construir, ministro? No en todo caso, ni en islas,
ni en desierto, porque esas son las sugerencias que yo recibo permanentemente. Mándelo a una isla, me dice el ministro. Pero yo digo, ¿cómo lo alimento? Mándelo al desierto, me dicen otros. Bueno, ¿y cómo saco el agua? Porque eso aumenta todos los gastos operacionales, digamos. Bueno, aumenta los gastos operacionales, pero además es imposible. Es una cuestión de dignidad también, ¿o no? Es decir, tenemos que tener hoy día, miren, los nuevos centros modelo de educación y trabajo van a tener entre 80 y 120 hectáreas, son 120 manzanas, es decir, es imposible colocarlo en la ciudad. Necesitamos 30 litros de agua por segundo, necesitamos una superficie plana, vías de acceso adecuadas. Los primeros centros que se van a construir, el uno va a estar en la zona de la región del Maule, ahí queremos empezar a construir el primero, estamos más avanzados, ya tenemos el terreno listo, tenemos algunos estudios. El segundo va a estar entre la octava y la novena regiones, estamos viendo un tercero en el norte y estamos buscando terrenos en la quinta, sexta región y metropolitana. ¿Y cuáles son los requisitos de esos terrenos? 100 hectáreas, ese es el entre 80 y 120 hectáreas planas. Usted sabe que en Chile lo plano no siempre existe. Segundo, agua. Requerimos 20 a 30 litros de agua por segundo. No se olvide que ahí nos van a estar internas 1.800 a 2.400 personas. Es decir, son tremendas superficies. Y luego la gente que vaya ahí va a ser reos o condenados de baja peligrosidad y que además van a tener que tener disposición a estudiar o trabajar. Ahí está el cambio. Ministro, ¿y estas nuevas cárceles cuánto van a contribuir a superar esta crisis en las cárceles chilenas que ya se arrastra hace mucho, mucho tiempo? ¿Es posible hoy pensar en un sistema penitenciario sin crisis en Chile o ya tenemos que acostumbrarnos a que la verdad va a tomar muchísimo tiempo reformar el sistema? No, yo creo que es posible porque partamos de la siguiente base. Hoy día tenemos 54.000 personas cumpliendo condena privadas de libertad. ¿Ya? Privadas de libertad 54.000. Lo que esperamos ahora, a través de una ley que estamos tramitando en el Congreso Nacional, es unos 5.000 y 6.000 personas no cumplan su condena privada de libertad, sino que fuera o abandonen el país. Nos estamos refiriendo a entre 1.000 a 1.500 extranjeros que pueden abandonar el país. Luego viene la ley sobre brazalete electrónico y pena alternativa, que también nos va a permitir descomprimir las cárceles y que la gente que tiene bajo nivel de contactos criminógenos no vayan a las cárceles, las cuidemos, tengamos un proceso de reinserción por fuera a través de gendarmería. Y finalmente queremos incorporar unas 8.000 a 10.000 nuevas plazas penitenciarias, porque vamos a echar a andar la cárcel de Concepción, vamos a echar a andar una nueva cárcel en Antofagasta, más los 3 centros modelo de educación y trabajo que queremos construir. Aparte, ministro, se está estudiando el tema de un indulto a ciudadanos extranjeros. ¿En qué consiste eso? ¿Bajo qué circunstancias? A ver, lo que se trata es una conmutación de penas. Personas que han ingresado al país y están ilegalmente en el país, es decir, entraron a la mala. ¿Ya? O personas que no tienen residencia definitiva. Esas personas, al cumplir un determinado porcentaje de su pena... pena... ¿Pero que cometieron delito? Cometieron delito. ¿Ya? Están presos. Por ejemplo, fueron burreros. ¿Ya? O cometieron un delito y según el nivel de gravedad del delito le vamos a exigir 1/3 de cumplimiento de la pena, la mitad de la pena o 2/3 de la pena. Cuando esa persona ha cumplido ese nivel de pena, podría estar técnicamente en posición de pedir libertad condicional y salir a cumplir en libertad el resto de la pena. ¿A cumplir la libertad acá en Chile, o en su país? En Chile, aquí. Antes que eso suceda, le vamos a dar la posibilidad de que se vayan a sus países de origen con prohibición de retorno al país durante 10 años. Lo que queremos, en definitiva, es que esa gente, extranjeros, que no tienen vínculos con el país, que su reinserción social es muy difícil, que su posibilidad de que vuelvan a delinquir es aún mayor, preferimos que se vayan. Y en ese caso, ministro, al igual que la ley de indulto general, digamos, que afecta o que va a afectar a chilenos, se descartan delitos que sean de gravedad. Porque obviamente es la preocupación de la gente, que no sean delincuentes peligrosos. Miren, esta ley de conmutación de pena, en lo que se refiere a los chilenos, beneficia principalmente a personas que hoy día están en libertad y van a cumplir la reclusión nocturna. Vale decir, son personas que están 18 horas del día en libertad y van en la noche a alojarse a gendarmería. ¿Cuándo podría estar listo eso, ministro? Entonces, no sé si usted entiende, es decir, que una persona se vaya a alojar a gendarmería nos incrementa aún más el hacinamiento de gendarmería, no tenemos ningún control sobre lo que hace el resto del día, preferimos que estén realmente en libertad. Eso, ministro, usted tocó el tema de gendarmería hace un tiempo, fue inédito, una movilización que, llamémoslo movilización, que hubo en esa institución, y a mí me tocó en alguna oportunidad conversar con el presidente de los funcionarios penitenciarios, y yo le preguntaba qué incentivo tiene hoy una persona, cualquiera, un estudiante, para ser gendarme. ¿Existen los incentivos? Y si es que no, ¿cómo se está trabajando? Mire, Gendarmería es una institución, primero, muy antigua en el país, lo que la gente desconoce. Y Gendarmería, sus historias se remontan al año
1840 y tanto. Su escuela de formación, Manuel Bulnes, es una escuela prestigiosa. Efectivamente estamos en un proyecto de potenciar más gendarmería. Gendarmería absolutamente es una opción de trabajo significativa. Sus remuneraciones son similares, en algunos casos mayores, a las que tienen carabineros. Es un trabajo duro que queremos, sin embargo, dignificar aún más. Estamos formando 5.000 nuevos gendarmes porque tenemos realmente un problema de falta de gendarmes. Y finalmente una prueba concreta. Para 1.000 cupos el año pasado, este año para el de ingreso a gendarmería postularon 3.000 personas. Vale decir, lo que estamos preocupados es con gendarmería de darle a un mayor prestigio a la institución. Bien, pues, no, ministro. cortito, ministro. ¿Avanza esta mesa de trabajo con el Ministerio Público, que también hubo problemas y también hubo movimiento ahí? ¿Está avanzando? El fiscal nacional, Saba Chaguaner, es una gratísima persona. Es amable, inteligente, y nosotros creemos de que obviamente la colaboración entre los poderes del Estado es fundamental. Ellos tenían que recibir el 30 de septiembre un informe de paz ciudadano para poder establecer efectivamente las cantidades de personas que necesitan, y nosotros estamos dispuestos a colaborar en la medida que tengamos información que podamos remitir al Congreso Nacional para justificar adecuadamente lo que hace. O sea, no se debiera repetir lo que pasó en el Ministerio Público, como brazos caídos. Usted se refiere al corso ese, claro, donde la diosa de la justicia se paseaba. Más o menos. No, me refiero a lo que pasó hace poco. No me imagino que actividades teatrales sean propias de un poder del Estado. No, me imagino lo que pasó hace un mes y medio. No, no debiera pasar. No creo, pues si la gente tiene que dialogar, conversar, sentarse, tirar cifras, racionalizar las peticiones, y es lo que corresponde. Ya, muchas gracias, ministro. Que les vaya bien a ustedes, chao. Que tengan un buen día. Vamos